Es una historia de intriga, sexo y asesinato. No estoy hablando de la última novela o película taquillera. Esta historia está en la Biblia y se trata de uno de los reyes más famosos de la antigua Israel. Un rey que Dios dijo que era un hombre según su propio corazón. David, quien escribió gran parte del libro de los Salmos. ¿Cómo podemos reconciliar los horribles pecados de David siendo honrado en toda la Biblia como un hombre de Dios? Esta pregunta es importante para usted y para mí cuando nos enfrentamos en nuestras vidas, cuando fallamos miserablemente como cristianos y nos preguntamos, ¿cómo puedo volver a Dios? Bueno, hoy vamos a echar un vistazo franco a la lujuria de David, el mal uso del poder para cometer asesinato y su petición desgarradora de crea en mí un corazón limpio. Join our host Gary Petty on Beyond Today. Recuerdo una conversación que tuve con una mujer sobre el rey de Israel, David. Había vivido una buena vida, nunca había robado una tienda, cometido adulterio o matado a nadie. Estaba molesta porque creía que Dios era injusto en cuanto a ella, en su punto de vista, porque dejó a David librarse de sus terribles pecados. Por otra parte, como pastor, he estado sentado con muchas personas que luchan por aceptar el perdón de Dios. ¿Usted alguna vez lo has pensado? ¿Me equivoqué de nuevo? ¿Soy una persona tan mala que Dios no me puede perdonar? La historia de David es la de un hombre que literalmente cayó en la depravación y su notable respuesta a Dios fue grabada en el Salmo 51. Es un ejemplo emocionante de la misericordia de Dios y su requisito de arrepentimiento. Una lección que la mujer que pensaba que Dios había pasado por alto a David necesitaba aprender. Ahora, estos dos temas, comprender la extraordinaria misericordia de Dios y la necesidad de arrepentimiento, con los que debes lidiar para experimentar el perdón de Dios. El pecado es un asunto serio con Dios y todos nosotros necesitamos lidiar con nuestros pecados delante de Él. En la historia de David encontramos aliento en que Dios está dispuesto a mostrarnos misericordia. Sí, estamos dispuestos a arrepentirnos honestamente. Sí, es una palabra grande. Nuestra narración comienza hace más de 3000 años en una cálida noche de primavera en Jerusalén. El rey David no pudo dormir. Los asuntos de estado pesaban en su mente. Su ejército estaba haciendo campaña. La responsabilidad puede ser una carga pesada. Mientras pasaba por el patio, algo le llamó la atención. En el tejado de una casa cercana había una hermosa mujer tomando un baño. David tenía una opción. Podría haberlo olvidado, haberse alejado. En vez de eso, observó. Llamó a algunos de sus sirvientes y les dijo que trajeran a la mujer al palacio. Ella era Betsabé, la esposa de un soldado llamado Urías. La historia bíblica nos llevaría a creer que Urías se había convertido como uno de los hombres poderosos de David. Buenos soldados conocidos que eran famosos por su coraje y lealtad personal al rey. David llevó a la esposa de Urías al palacio donde él la forzó a un encuentro sexual. El resultado, quedó embarazada. Conspiró para encubrir su pecado. Pidió a Urías de regreso de las primeras líneas de batalla. Le hizo dar un informe. Lo envió a casa para estar con su esposa. Pero el plan fracasó cuando Urías se negó a estar con su esposa mientras sus compañeros estaban todavía en el frente. Urías era un hombre honorable. Tenía otra opción. Podía confesar sus pecados delante de Dios y decirle a Urías la verdad. Pero, ¿qué hizo? El rey David envió un mensaje escrito a Urías para darle a Joab, el comandante del ejército. Instruyó a Joab para poner a Urías en la parte más peligrosa de la batalla y luego retirarse de él para que lo mataran. Sin saberlo, Urías entregó su orden de muerte a su comandante. Murió en la batalla defendiendo a su país, traicionado por su rey.
Después David trató de continuar con la vida como si nada hubiera pasado. Dios finalmente lo confrontó a través del profeta Natán. Se acercó al rey pidiendo una sentencia sobre un robo que había tenido lugar. Un hombre rico y de un hombre pobre que habían vivido uno al lado del otro. El pobre hombre tenía un pequeño cordero que era una mascota familiar, mientras que el hombre rico, él poseía enormes rebaños de ovejas y manadas de ganado. Un viajero vino a visitar al hombre rico y en vez de matar a uno de sus propios animales para una comida, robó el cordero del pobre hombre y lo sirvió a sus huéspedes. Por supuesto, David se enfureció. Él declaró: vive el Eterno, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y entonces Natán dijo a David: tú eres el hombre. Ahora imagina el silencio insoportable mientras David está lleno de ansiedad, culpa y miedo. Pero Natán no había terminado. Entonces dijo Natán a David: así ha dicho el eterno Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra del Eterno, haciendo lo malo delante de sus ojos? Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho el Eterno: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. A pesar de la opinión de la mujer que mencioné antes, que pensaba que Dios había dejado a David libre, el juicio de Dios sobre David fue severo. Piensa en el juicio de Dios aquí. Debido a los pecados de David, su familia estaría continuamente plagada de violencia. Una vez más, David tuvo una opción. Podía afirmar que sus pecados no eran realmente culpa suya, era culpa de Betsabé, era el estrés de ser rey. Incluso podría afirmar que fue quizás la culpa de Dios por no intervenir para ayudarlo, pero eso no es lo que pasó. David le dijo a Natán una simple frase: he pecado contra el Señor. No hay excusas, no hay defensa, solo el reconocimiento de la depravación de sus acciones, acciones que no pudo recuperar. Entonces dijo David a Natán: pequé contra el Eterno. Y Natán dijo a David: también el Eterno ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Eterno, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Dios perdonó a David de todos esos pecados horribles. No morirá, pero el perdón de Dios no borró las consecuencias temporales del pecado. Debido a que el pecado de David era público, Dios exigiría un castigo público. El niño nacido del pecado del rey moriría. Todos sabrían de los pecados de David y del juicio de Dios sobre él. ¿Sabes? Miles de años después, usted y yo todavía leemos de los pecados de David. Usted y yo nos sentamos. Miramos nuestras vidas. Muchos tienen adicciones a la pornografía o tienen culpa porque saben que beben demasiado. O tal vez usted sufre de la ansiedad persistente de que usted es un hipócrita por aparecer en la iglesia una vez a la semana y vive un estilo de vida egoísta y deshonesto. Puede mirar la historia de David y pensar: Dios va a castigarme de todos modos, ¿por qué debería siquiera intentarlo? Cuando se mira la historia, el hecho de que David sufriera por sus pecados no es el final de la historia.
La vida del rey David cambió dramáticamente cuando enfrentó sus pecados y se volvió hacia Dios. Por lo tanto, incluso si usted está sufriendo las consecuencias devastadoras de los pecados, un matrimonio roto, tal vez usted es un esclavo de su propia ira, quizás se sienta separado de Dios. Su vida puede cambiar de una forma dramática y maravillosa. Dios puede curarle cuando abra su corazón y su mente al verdadero arrepentimiento. La profunda lección de la historia del rey David es que se arrepintió verdaderamente y experimentó el perdón de Dios. David era poeta y compositor. Él puso su expresión de arrepentimiento en palabra y música. Y leemos del arrepentimiento de David en lo que llamamos Salmo 51. El pecado es importante de entender. El pecado en acción o pensamiento crea una barrera entre nosotros y Dios. Y solo Dios puede derribar esa barrera. En Salmo 51 tenemos la experiencia de un hombre de arrepentimiento y un ejemplo de cómo regresar a Dios cuando hemos sido separados por nuestros pecados. Por lo tanto, tome una Biblia y vamos a leer el Salmo 51. Sabemos la ocasión que este salmo tiene al ir al encabezado. Dice: al músico jefe, salmo de David, cuando el profeta Natán fue a él después de haber tomado a Betsabé. El salmo de David está lleno de palabras sinceras como él busca, no solo alivio de las consecuencias del pecado, y muchas veces es por eso que vamos a Dios, y esto es importante, una relación restaurada con Dios. Él escribió: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia. En el corazón del arrepentimiento de David está el entendimiento de que todo pecado es contra Dios. David entendió que Dios determina el bien y el mal, y no importa cuán secreto sea el pecado, incluyendo nuestros propios pensamientos, el pecado daña nuestra relación con un Dios sin pecado. David enfrentó su pecado y lo odió. Esto es muy importante. No hay verdadero arrepentimiento sin asumir la responsabilidad y odiar nuestros pecados. También entendió el carácter de misericordia de Dios. Comprenda esto: Dios quiere perdonarle para que pueda tener una relación restaurada con Él. David usa 3 palabras para describir su estado espiritual y se traduce al español como transgresión. La palabra hebrea que él usó significa desviación deliberada de, y por lo tanto rebelión contra el sendero de la vida piadosa. Él usa la iniquidad, que significa una ofensa. En el corazón del arrepentimiento de David está el entendimiento de que todo pecado es contra Dios. Y él usa una palabra que traducimos al español como pecado. Esta palabra aquí no es la palabra hebrea usada para el pecado, sino una palabra que significa principalmente falta el camino o falta la marca. Advierta, David no dio excusa del por qué él pecó. Simplemente le pidió a Dios que lávame. No quiere una aspersión superficial, quiere que se limpie su mente y su corazón. Pide a Dios que borre sus pecados. Este término borrar es poderoso en su contexto antiguo. El papel antiguo no era tan poroso como el papel moderno y la tinta no era tan fácilmente absorbida. Un escritor, usando el compuesto adecuado, podría borrar en el papel y borrar la tinta por completo. Ahora continuemos en el versículo 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Esto es fascinante.
A David le preocupaban más que algunos cambios de comportamiento. Él entendió que Dios quería: tú amas la verdad en lo íntimo. Usted y yo podemos tener conocimiento bíblico, incluso podemos practicar lo que la mayoría de la gente consideraría una vida muy religiosa. Pero si nuestras mentes están llenas de envidia, autojusticia, ira, falta de voluntad para perdonar, odio, lujuria sexual, entonces, ¿usted y yo realmente buscaremos la verdad en lo íntimo? Podemos ocultar nuestras partes íntimas al parecer religiosos. Dios quiere en realidad que rasguemos nuestras mentes y corazones y expongamos toda la corrupción de lo que David llama nuestras partes íntimas y reemplacemos nuestra iniquidad con la verdad. Y esto no es algo que usted y yo podemos hacer por nosotros mismos. Solo Dios puede sanar nuestras mentes y corazones dañados. Hay pecados ocultos que nos impiden aceptar el poder de Dios en nuestras vidas. Piénsalo. David trató de ocultar sus partes íntimas, siguiendo con la vida cotidiana después de que él tomó a Betsabé y asesinó a su marido. Continuó como si nada hubiera pasado. Podemos hacer eso por poco tiempo. Cuando Natán lo confrontó con sus pecados, David tuvo una opción: ocultar sus partes íntimas o exponerlas a la luz de Dios. La mayor parte del tiempo vivimos nuestras vidas sin contacto con nuestras propias motivaciones. Nuestras emociones y pensamientos no son más que respuestas a lo que nos suceda. Es solo cuando tomamos tiempo para reflexionar sobre los caminos de Dios, sus leyes y su misericordia, para que podamos experimentar realmente lo que significa ser perdonado. Cuando exponemos nuestros pecados a la luz de Dios, solo entonces podemos experimentar el gozo y la alegría que David expresó en su salmo. Ahora veamos lo que David escribe a continuación. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David le pidió a Dios que creara en él un corazón limpio. Ahora el corazón se refiere a la mente y el centro de sus emociones. David entendió que sus pecados externos era solo un producto de su yo interior. Necesita preguntarse: ¿estás preparado para ir delante de Dios y pedir un corazón limpio? No solo por su perdón, sino por un cambio de corazón y mente. Es fácil querer el perdón de Dios para quitarle las dolorosas consecuencias del pecado, pero un deseo de un corazón limpio es algo más que querer ser perdonado. Aquí David demostró por qué es llamado un hombre según el corazón de Dios. Él quería que todo en él fuera agradable a Dios. Su comportamiento, sus emociones, sus pensamientos, literalmente quería ser un espíritu afín con Dios. El salmista continuó: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Con Dios, David sabía que la verdadera paz y la alegría solo pueden provenir de una relación restaurada con su Creador. Reconoció que el perdón de Dios era un don precioso y poderoso. Una vez que David fue restaurado a lo que él llama el gozo de la salvación, fue motivado a decirles a otros acerca del arrepentimiento y la restauración. Hay un concepto erróneo que el Antiguo Testamento es estrictamente un libro sobre la ley y el Nuevo Testamento trata exclusivamente con la gracia. No leen el Nuevo Testamento. Jesús en el Sermón del Monte dijo que habría quienes profesaran su nombre, pero fueron rechazados por él porque practican la iniquidad. El apóstol Pablo dijo que no conocería la definición de pecado sin la ley. Hay mucha ley en el Nuevo Testamento. Y aquí en el Antiguo Testamento, en el Salmo 51, encontramos una de las expresiones personales más íntimas de un hombre que experimentó la gracia de Dios. Sabía que no podía ganar el perdón de Dios. David estaba atrapado en la terrible realidad de sus crímenes contra Dios y contra su prójimo. Si Dios no le daba su divino favor, si Dios no le daba gracia, su vida sería vacía de significado
excepto para sufrir y morir. David completó este salmo con: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué significa tener un espíritu quebrantado y un corazón contrito delante de Dios? Nuestros espíritus y corazones se dañan por el pecado, y es por eso que estamos llenos de ansiedad, depresión, sentimientos de inferioridad e ira, y es por eso que resistimos el perdón de Dios. Debemos confrontar nuestra naturaleza endurecida, arrogante y egoísta. Dios realmente quiere que seamos rotos ante Él como nuestro Padre. Quiere que seamos como David y tomemos la responsabilidad de nuestra naturaleza depravada. Quiere que vayamos humildemente ante Él, desesperadamente consciente de nuestra necesidad de Él. Desesperadamente necesitamos de su gracia. Cuando lees el Salmo 51, nota la sinceridad y la desesperación de este salmo. David es realmente consumido con la conciencia de su necesidad de la misericordia y el amor de Dios. Es normal que los seres humanos rechacen el enfoque de Dios ejemplificado por David. Seamos realistas. Nos acercamos a Dios solo cuando necesitamos su ayuda. Queremos negar o justificar nuestros pecados. Creemos que tenemos el derecho de albergar la ira, el odio, los celos y la arrogancia. En realidad queremos usar su gracia como una licencia para pecar. El mensaje de hoy no es solo un grito para que los no cristianos se vuelvan a Dios. Es un desafío para que ustedes, cristianos, recurran a Dios. En el mundo cristiano secularizado, es necesario practicar el verdadero arrepentimiento, ser restaurado a Dios, experimentar un avivamiento espiritual. El poder del Salmo de David alcanza a través de los siglos. Es el momento de ponerse de rodillas y pedirle a Dios un corazón limpio. Pídale a su Creador la verdad en las partes íntimas. Pídale a su Padre un espíritu quebrantado y contrito. Pero tenga cuidado. Un espíritu quebrantado significa justamente eso, ser humillado delante de Dios. Quizá no nos guste lo que vemos revelado por la verdad en nuestras partes íntimas. El arrepentimiento es una realización dolorosa de nuestra pobreza espiritual absoluta ante Dios y nuestra necesidad de su gracia. Solo podemos experimentar la verdadera libertad de los grilletes del pecado y el poder de superar nuestros hábitos y adicciones, nuestra violencia, nuestra ira, cuando admitimos nuestra natural resistencia a Dios y nos acercamos a Él en humilde sumisión. Esta es la máxima expresión de la gracia de Dios. Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir como el sustituto de lo que usted y yo merecemos. Su favor, un perdón, una limpieza, una cura espiritual que usted y yo no podemos hacer por nosotros mismos. ¿Cuán repugnante es el pecado para Dios? La horrible tortura y muerte de Jesucristo muestra cuán grave es el pecado para Dios nuestro Padre. Tomar el pecado ligeramente es enfrentar la ira de Dios. Pero aquí está la maravillosa verdad. Aquí está el mensaje del Evangelio. Dios es lo suficientemente grande como para perdonarle. Él es lo suficientemente misericordioso como para sanarnos a todos. El sacrificio de Jesucristo y su resurrección es lo suficientemente poderoso como para que usted experimente una relación con Dios. Y cuando usted dice, Dios no puede perdonarme, es el sacrificio de Jesucristo no es suficiente. Dios no es lo suficientemente grande. De alguna manera, eres más grande que Dios. Piénsalo. Póngase de rodillas y pídale a Dios que le ayude a experimentar el Salmo 51. El tiempo es ahora.
Entonces Dios creará en usted un corazón limpio y experimentará una relación con el Padre y Cristo y el gozo de la salvación. Espero que le haya desafiado a buscar más en lo que has escuchado en el programa de hoy. Para ayudarle a hacer esto, tenemos una ayuda gratuita para el estudio de la Biblia titulada Transformando tu vida, el proceso de conversión. Este valioso folleto puede agregar mucho a su conocimiento y comprensión de lo que realmente significa tener un corazón limpio. Además, cuando solicite su ayuda de estudio, también nos complacerá enviarle una suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias. Cada número de Las Buenas Nuevas está llena de artículos educativos e inspiradores sobre la vida cristiana práctica, la profecía, la doctrina y los acontecimientos actuales. Todo a la luz de la Biblia. Le animamos a leer la revista Las Buenas Noticias. Puede ayudarlo a comprender mejor las enseñanzas vitales de la Palabra de Dios. Una vez más, para ordenar nuestra ayuda de estudio, Transformando su vida, el proceso de conversión y obtener su suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias, contáctenos en iduay.org o vaya en línea a beyondtoday.tv para leer o descargar estas publicaciones informativas. Además, si quieres aprender mucho más acerca de las notables verdades de la Biblia, por favor únase a mis compañeros de Beyond Today y a mí cada 2 miércoles por la noche para nuestros estudios bíblicos en vivo en línea en beyondtoday.tv. Cuando visite beyondtoday.tv, le animamos a ver diario de Beyond Today. Estos son videos cortos diarios de una variedad de temas bíblicos, así como en noticias de última hora, profecía y mucho más. Puedes ver diarios de Beyond Today y nuestros programas regulares de Beyond Today en YouTube. Hola, soy Steve Myers. Soy el pastor aquí en la Iglesia de Dios Unida, en la congregación de Cincinnati. Me gustaría darle la bienvenida. Si usted viene y se une a nosotros en este gran viaje espiritual, tenemos cientos de congregaciones alrededor de los Estados Unidos y en todo el mundo. Haga clic en la pestaña Congregaciones para encontrar una iglesia cerca de usted. Estamos comprometidos con el crecimiento en nuestra relación con Dios el Padre y Jesucristo, así como tener comunión unos con otros. Si usted está buscando un hogar que fomenta la vida, lo que la palabra de Dios realmente enseña. Somos una familia de creyentes en la Biblia, comprometidos en seguir a Jesucristo en todo lo que hacemos. Hemos encontrado que el camino de Dios es la mejor manera de vivir. Y estamos aquí para ayudarle. Nos gustaría tenerlo de visita y que adore con nosotros. Estamos deseando conocerle pronto. Venga y únase a nosotros. ¿Has pensado alguna vez? Mis pecados son tan terribles que Dios no me puede perdonar. El pecado es un problema serio con Dios, que envió a su Hijo Jesús para sufrir y morir como nuestro sustituto. Ignorar la vida, la muerte y la resurrección de Jesús es permanecer en lo imperdonable. El antiguo rey de Israel, David, era un hombre que quería tener un espíritu afín con Dios. Sus faltas y pecados son grabados para que todos nosotros los leamos. Y su arrepentimiento y deseo de un corazón limpio se registra como un estímulo para todos los que quieren volverse a Dios para el perdón y la curación espiritual. Únase a nosotros la próxima semana en Beyond Today, mientras continuamos descubriendo el Evangelio del Reino. También le invitamos a unirse a nosotros en la oración Venga tu Reino. Para Beyond Today soy Gary Petty. Gracias por su atención. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv. Please join us again next week on Beyond Today.